Desde pequeños nos han dicho que el éxito es cuestión de esfuerzo, honestidad y buenas intenciones. Nos enseñan a seguir las reglas, a confiar en que el mundo recompensa a quienes actúan con rectitud. Pero entonces miramos a nuestro alrededor y vemos algo muy distinto. Líderes corruptos, manipuladores y personas sin escrúpulos alcanzando la cima, mientras otros, talentosos y bien intencionados, quedan en el olvido. ¿Es el mundo realmente así de injusto? Si alguna vez te has preguntado por qué tantos ambiciosos dominan y qué hace que algunas personas se destaquen mientras otras son ignoradas, este video es para ti. Vamos a explorar la verdad incómoda sobre el poder y la competencia, desmontando mitos sobre la justicia y revelando lo que realmente marca la diferencia. Pero no te preocupes, esto no significa que el único camino al éxito sea la frialdad o la manipulación. Hay una manera de jugar el juego sin traicionar tu esencia. A través de la filosofía de Nietzsche, la psicología del poder y estrategias prácticas, descubrirás cómo navegar en un mundo donde la ingenuidad se paga caro. Al final, entenderás que no se trata de volverte despiadado, sino de despertar, porque si no aprendes las reglas del juego, terminarás siendo una pieza más en el tablero de alguien más. El mundo no está diseñado para ser justo, está impulsado por la competencia. Desde el inicio de la civilización, los recursos han sido limitados, y aquellos que dudan o esperan demasiado, terminan quedándose atrás. No se trata solo de talento o esfuerzo, sino de comprender que la vida es una lucha constante por la relevancia y el control. En este juego, no basta con ser bueno, es necesario ser estratégico. Aquellos que entienden cómo se mueve el mundo, aprenden a actuar con determinación, antes de que otros les arrebaten sus oportunidades. El poder rara vez es otorgado de manera pasiva. No es un premio que se entrega al más merecedor, sino algo que se toma con decisión. La historia está llena de ejemplos de personas que, en lugar de esperar reconocimiento, construyeron su propio camino sin pedir permiso. La realidad es que, aquellos que buscan aprobación antes de actuar a menudo, quedan atrapados en un ciclo de dependencia. Mientras tanto, los que entienden la naturaleza del poder avanzan sin mirar atrás, estableciendo las reglas del juego a su favor. Friedrich Nietzsche veía el poder como una fuerza inevitable de la vida, ni buena ni mala en sí misma. Para él, el impulso de dominar, de crecer y de imponerse es parte de la naturaleza humana. No se trata de una simple lucha entre opresores y oprimidos, sino de una dinámica constante donde cada individuo debe decidir si será el arquitecto de su destino o si vivirá bajo las reglas impuestas por otros. Muchos rechazan esta idea porque choca con la narrativa de un mundo justo y equitativo, pero cerrar los ojos ante esta verdad solo deja a las personas en desventaja. El problema es que nos han enseñado a ver la competencia como algo sucio o inmoral. Nos dicen que debemos compartir, esperar nuestro turno y confiar en que el esfuerzo será recompensado. Pero en la práctica, el mundo pertenece a quienes entienden que las reglas no son absolutas, sino herramientas que pueden ser utilizadas estratégicamente. No se trata de actuar sin escrúpulos, sino de reconocer que la ingenuidad no es una virtud en un entorno donde la competencia nunca se detiene. Desde que somos niños nos enseñan que la humildad es una virtud, que obedecer nos hace buenas personas y que el deseo de poder es peligroso. Pero Friedrich Nietzsche argumentaba que esta forma de pensar no es universal, sino una construcción creada para controlar a las masas. Según él existen dos tipos de moralidad, la del maestro y la del esclavo. La moralidad del maestro está basada en la fuerza, la autonomía y la ambición, mientras que la del esclavo se fundamenta en la obediencia, la resignación y la conformidad. Dos maneras de ver el mundo que definen quién domina y quién es dominado. Las personas con mentalidad de maestro no esperan aprobación, crean sus propias reglas, no buscan ser validadas por los demás, sino que actúan desde la confianza en su propio criterio. En cambio, la moralidad del esclavo es adoptada por aquellos que buscan seguridad,
antes que libertad. Son los que prefieren seguir órdenes en lugar de asumir riesgos porque creen que así evitarán el dolor o el conflicto. Pero en una sociedad donde la competencia nunca se detiene, esto los convierte en presas fáciles para quienes entienden que las reglas del juego pueden ser dobladas o incluso rotas. El problema es que esta estructura moral no es natural sino impuesta. La historia está llena de momentos en los que una minoría ambiciosa ha utilizado ideas como la humildad y el sacrificio para mantener el control sobre las masas. Si las personas creen que es malo desear poder, nunca intentarán alcanzarlo. Si piensan que seguir las normas es lo correcto, nunca cuestionarán quién las escribió, y así, sin darse cuenta, terminan defendiendo un sistema que solo los mantiene en una posición de desventaja, mientras otros avanzan sin remordimientos. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Significa esto que debemos rechazar la moralidad del esclavo y actuar sin ética? Nietzsche no lo veía de esa manera. No se trata de elegir entre ser un opresor o una víctima, sino de reconocer que la verdadera libertad solo es posible cuando dejamos de aceptar reglas impuestas sin cuestionarlas. En este punto, la diferencia entre quienes controlan su destino y quienes se resignan a vivir bajo la voluntad de otros se vuelve clara. El poder no es solo una cuestión de posición social o riqueza, es un estado mental. Las personas que ascienden a la cima no lo hacen por casualidad, sino porque poseen características psicológicas que las diferencian del resto. Estudios han demostrado que los líderes más exitosos tienen una alta tolerancia al riesgo, una capacidad excepcional para tomar decisiones difíciles sin vacilar, y una resistencia sorprendente a la crítica ajena. Estas cualidades no solo los impulsan hacia el éxito, sino que los protegen de la parálisis que afecta a quienes temen equivocarse o ser juzgados. Una de las trampas más peligrosas es la falacia del mundo justo, la creencia de que el bien siempre será recompensado y el mal castigado. Esta idea nos tranquiliza, nos hace sentir que si seguimos las reglas y trabajamos duro, inevitablemente alcanzaremos el éxito. Pero en la práctica, el mundo no funciona así. Quienes entienden esta verdad no pierden el tiempo esperando justicia, sino que toman acción, diseñan estrategias y se aseguran de que sus esfuerzos produzcan resultados reales. No es una cuestión de deshonestidad, sino de pragmatismo. La vida premia a los que saben jugar el juego. Esto no significa que la ética no importe, sino que la moralidad por sí sola no es suficiente. Muchas personas talentosas nunca llegan lejos porque dependen exclusivamente de su trabajo y esperan ser reconocidas por ello. Mientras tanto, los que combinan estrategia con ambición logran construir posiciones de influencia. La clave está en encontrar un equilibrio entre moral y poder, entendiendo que la ingenuidad es un obstáculo en un mundo donde la competencia nunca se detiene. Ser una buena persona no es excusa para ser débil. La verdadera fortaleza surge cuando se aprende a moverse con inteligencia sin perder la esencia. Aquí es donde surge el dilema. Si la ambición es esencial para el éxito, ¿cómo podemos asegurarnos de no caer en la manipulación o la frialdad extrema? El poder sin propósito se vuelve destructivo, y muchos que logran ascender rápido, sin bases sólidas, terminan cayendo aún más rápido. La verdadera clave no es solo llegar a la cima, sino mantenerse allí de una manera que realmente tenga sentido. Nietzsche no veía el poder simplemente como la dominación de los fuertes sobre los débiles. Para él, el verdadero poder estaba en la capacidad de trascender los valores impuestos y crear los propios. Aquí entra en juego su concepto del Übermensch, o superhombre, un individuo que no se rige por la moralidad tradicional ni por las expectativas sociales, sino que forja su propio destino con autonomía y determinación. No es un tirano ni un oportunista sin escrúpulos, sino alguien que vive según sus propias reglas, guiado por su visión y su propósito. La mayoría de las personas siguen un sistema de valores que nunca cuestionan. Creen en normas, creencias y estructuras que fueron diseñadas por otros, muchas veces con el propósito de mantener el control. El Übermensch, en cambio,
No acepta ciegamente lo que le han enseñado. Se libera de las cadenas del conformismo y define sus propias metas, sin buscar validación externa. Mientras que muchos se quedan atrapados en la culpa o el miedo al juicio, él avanza sin dudas, porque sabe que el poder real proviene de la autonomía mental. Pero esto no significa que el Übermensch sea simplemente alguien que hace lo que quiere sin consecuencias. Nietzsche advertía que la verdadera grandeza no está en la destrucción, sino en la creación. El poder vacío, basado solo en la manipulación o el abuso, es inestable y tiende a desmoronarse. La historia está llena de figuras que alcanzaron el éxito rápidamente, pero cayeron con la misma velocidad porque no construyeron nada sólido. En cambio, aquellos que dejan un legado duradero no se conforman con ganar el juego, crean sus propias reglas y reescriben las dinámicas del poder. La pregunta clave es, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? La respuesta está en la independencia de pensamiento y la acción estratégica. No se trata de rechazar toda moralidad, sino de diferenciar entre lo que realmente nos fortalece y lo que nos mantiene atrapados en un ciclo de sumisión. Para quienes logran hacer este cambio de mentalidad, la competencia deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad para evolucionar. El poder no es una cuestión de ser bueno o malo, sino de comprender las reglas del juego. Muchas personas fracasan porque creen que basta con trabajar duro y ser honestos, mientras otros, con menos talento pero más astucia, avanzan sin remordimientos. Pero aquí está la clave. No es necesario renunciar a la ética para ser influyente, sino aprender a moverse con inteligencia. Los grandes líderes no son los más brutales, sino los que combinan ambición con estrategia, entendiendo que la ingenuidad es un lujo que pocos pueden permitirse. La inteligencia emocional es una de las herramientas más poderosas en este juego. Saber leer a las personas, anticipar movimientos y manejar conflictos permite construir alianzas estratégicas sin perder el control. La gente no sigue a los más fuertes por miedo, sino a los más perspicaces por respeto. No se trata de manipular, sino de influir de manera legítima, demostrando valor y visión. La diferencia entre un tirano y un líder real está en su capacidad para inspirar en lugar de imponer, en entender que el poder sostenible se basa en la lealtad, no en el miedo. Pero aquí viene el peligro. Muchos, en su búsqueda de poder, terminan desconectándose de su propia esencia. Se vuelven fríos, calculadores, perdiendo aquello que los hacía únicos. El verdadero desafío no es solo alcanzar el éxito, sino mantenerse fiel a lo que realmente importa. Hay una delgada línea entre ser estratégico y perderse en la ambición ciega. Quienes logran mantenerse en equilibrio entienden que la grandeza no se mide solo en victorias, sino en la capacidad de construir algo con significado. Entonces, la pregunta no es si el poder corrompe, sino cómo podemos usarlo sin ser consumidos por él. La respuesta está en la combinación de fuerza e integridad, de ambición y propósito. No se trata de jugar el juego de los demás, sino de aprender sus reglas para escribir las propias. Y aquellos que entienden esto no solo ganan, sino que redefinen lo que significa el éxito. Al final, la cuestión no es si el mundo es justo o injusto, sino si estás dispuesto a entender cómo realmente funciona. Aquellos que ignoran las dinámicas del poder suelen quedar rezagados, mientras que los que las comprenden pueden navegar con inteligencia sin perderse en el cinismo. No se trata de volverse despiadado, sino de dejar de ser ingenuo. Ser fuerte no significa ser cruel, significa saber defender tu espacio, tomar decisiones estratégicas y no permitir que otros definan tu destino. La verdadera pregunta no es por qué algunos sin escrúpulos ganan, sino cómo puedes ganar sin convertirte en uno de ellos. Nietzsche nos enseñó que el poder no es solo para quienes lo arrebatan sin piedad, sino para aquellos que lo construyen con propósito. No es cuestión de manipulación, sino de autonomía. No de conformarse con lo que otros dictan, sino de escribir tu propia historia.
La clave no está en seguir ciegamente las reglas ni en romperlas sin sentido, sino en entenderlas y usarlas a tu favor. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que es posible triunfar sin perder la esencia? ¿O el éxito siempre exige algún tipo de sacrificio moral? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leerte. Y si este tema te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí seguimos explorando las verdades que pocos se atreven a decir. Nos vemos en el próximo video.